¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy en pues esta parte de los homenajes que la Casa Universitaria del Libro ha preparado de pues varias personalidades de nuestro mundo de la cultura. Estuvimos homenajeando a Cristina Pacheco, a José Agustín, y en esta ocasión elegimos también hacerle un homenaje a Susan Sontag. Nos parece importante recordarla, una de las intelectuales más importantes y definitivas del siglo XX. Vamos a ver diferentes facetas de la vida de Susan Sontag, de su trabajo, de su activismo. Verdaderamente una vida que es inabarcable por todo lo que hizo. Yo me voy a referir, y vamos a abrir con eso, a la parte biográfica de Susan Sontag, porque hace 3 años se publicó esta biografía de Benjamin Moser, que ganó el premio Pulitzer y que a mi parecer es una de las biografías más completas del personaje de Susan Sontag. La biografía comienza desde la niñez de Susan. Vamos viendo desde muy temprano cómo la vida y la obra se van a ir encadenando después, ¿sí? Toda la parte de su vida con los padres, de su vida sentimental después, con parejas mujeres, con pareja hombre, el hombre con el que se casó, su activismo, en fin, todas estas facetas de Susan Sontag están contenidas en este libro que a mí me parece sensacional, a pesar de que el hijo de Susan Sontag terminó, pues la verdad, muy peleado con el biógrafo, porque pues resulta que el biógrafo la mira como se mira a un ser humano, no como se mira a un personaje, digamos, intocable, ¿no? Entonces, Benjamin Moser habla de una Susan Sontag muy humana, con todos sus defectos y con cosas pues que yo entiendo que a un hijo no le guste que se digan de su madre, pero así fue. Y pues preparé algo como una especie de resumen que voy a leer aquí para hacer un repaso de esta biografía. Benjamin Moser me cuenta que nunca tuvo oportunidad, porque bueno, debo decir que yo platiqué con él, hice una entrevista muy larga, y él me contó que nunca tuvo oportunidad de conocer a Susan Sontag, pero había leído sus novelas y ensayos mientras era estudiante de letras en la Universidad de Texas. Adentrarse más en su obra estaba en su lista de pendientes. Y tras haber dedicado 20 años a escribir la biografía de la poeta brasileña Clarice Lispector, recibió la propuesta de David Rieff, el hijo de Sontag, para escribir la biografía de una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Cuenta que se quedó un poco espantado porque en Estados Unidos ella es una figura monumental y sabía que iba a ser difícil aproximarse a ella, pero no podía desaprovechar la oportunidad porque se trataba, dijo, de una vida fantástica. Si fuera ficción, no la habría encontrado. Es tan rica en todos los sentidos que ha sido un placer tener eso en mis manos, aunque también un desafío. En efecto, Moser no desaprovechó la oportunidad y las 700 páginas que conforman Sontag, vida y obra, que obtuvo, como ya dije, el premio Pulitzer de biografía, proponen un viaje que recorre la historia y el pensamiento de la escritora. Nos descubre cómo se entrelazan vida y obra. Moser confiesa que no tenía idea de la magnitud de lo que había hecho, porque cuanto más se adentraba en su obra, más se impresionaba de todo lo que consiguió. Además está la política, las relaciones privadas, el activismo. La mujer literalmente, dice Moser, no dormía, por eso alcanzó a hacer todo lo que hizo.
En la biografía consigna que en buena parte esa energía provenía de las anfetaminas. Imagínense decir eso en un libro que va a quedar para la posteridad. Porque en esa época no se sabía también lo malo y lo adictivo que eran. Utilizó drogas no para ir a una fiesta, sino para poder escribir más, para trabajar mejor, y le costó mucho trabajo alejarse de ese vicio. Describe a Sontag como una mujer de carácter fuerte, hermosa, inteligente desde muy joven, pero con una autoestima muy baja. Alguien que nunca se sentía valorada ni amada. En Estados Unidos era como la Estatua de la Libertad, una cosa tan fuerte que nadie sospechaba lo que había detrás. Creó una fachada para protegerse, para proteger a la niña vulnerable que no tenía padre, ni nadie que le hiciera caso. Estuvo prácticamente abandonada. Sontag se crea una máscara, una imagen, y eso lo dice en sus diarios. Dice: ahora me pongo una máscara para esconderme de mi obra. Podemos leer a Susan Sontag y deslumbrarnos con su obra. Sin embargo, creo que para entenderla a profundidad es necesario entrar en su vida, en los procesos que la llevaron a desarrollar ciertos temas. Hay una conexión muy fuerte entre vida y obra. Cuanto más entendemos qué preocupaciones tenía, qué preocupaciones personales e intelectuales, más vamos a tenerle luces sobre esa obra. A través de esta biografía se nos revela el modo como Susan le interesó unir el cuerpo con la cabeza, la realidad con la que la imagen la realidad con la imagen de la realidad, el objeto con la palabra que describe a ese objeto. En un mundo dividido, donde las personas no dicen lo que quieren decir, hay una escisión entre realidad y lenguaje. Esto es algo presente en su obra y en su vida, sentirse dividida entre cuerpo y mente, entre la realidad que ves y la realidad interior, algo que no alcanzó a superar, según nos cuenta su biógrafo. Por ejemplo, ¿cómo explicarse que una mujer con esa inteligencia, esa fuerza y ese poder de reflexión no haya logrado conciliarse con su homosexualidad? Y sin embargo, cuando revisamos su vida, hay factores que nos dan la respuesta. Ella nació en el 33, cuando la homosexualidad era ilegal, cuando podías irte a la cárcel por tener una relación homosexual, te podían quitar a tus hijos o perder tu trabajo. La gente escondía ese hecho, aun si lo aceptaba en su interior. El libro permite ver esa evolución de las ideas y cómo cambia la vida de las personas en el momento cuando se da la revolución feminista, la revolución gay. Ella creció en una sociedad donde eso estaba prohibido y se quedó con la idea que tenía cuando era niña. Pero vivió sin duda una época de grandes transformaciones. Ella misma fue una activista comprometida, por ejemplo, en defensa de la cultura, el arte y los valores políticos para garantizar la dignidad de las personas. Fue a Cuba pocos meses después del triunfo de la revolución. También participó en las protestas contra la guerra de Vietnam. En los años 80 luchó por la libertad de la palabra. Por ejemplo, en el caso de Salman Rushdie, logró que la intelectualidad americana adoptara una postura a su favor. Protegió a escritores durante la dictadura en Corea, en Cuba, en Polonia. Recibió a esa gente incluso en su casa. Dormían en su sofá. Así se convirtió en un símbolo de la libertad de pensamiento en todo el mundo. En el libro nos enteramos que desde la infancia, a partir de la lectura de Los Miserables y las primeras imágenes del Holocausto, se interesó por el tema de la injusticia, cómo enfrentarla. Reflexionó también sobre el papel del intelectual ante la sociedad. De hecho, fue la primera en plantear que lo sucedido en Bosnia en 1993 era un genocidio. En Sarajevo hay una plaza que lleva su nombre frente al Teatro Nacional. Ahí Sontag protestó de una manera muy sencilla, montando una obra de teatro de Beckett, Esperando a Godot. Pensaba que el arte, el teatro, los libros que le habían salvado la vida a esa niña abandonada era algo por lo que valía la pena morir. También libró otras batallas que provocaron el odio de ciertos grupos de la sociedad que la atacaron. Lo que pretendía era reformar a la jerarquía que imperaba en los Estados Unidos y en el mundo.
el hombre por encima de la mujer, la heterosexualidad impuesta, los negros por debajo de los blancos, la homosexualidad como una enfermedad de gente loca. Estaba amenazando a toda esa estructura social. La gente decía, esa señora es el fin de la nación, es la tumba de la patria, de la religión. También mucho se debió a que era mujer, dice Moser, una mujer brillante y más guapa que las otras, ¿cómo no detestarla? Otro de los temas sustantivos en Susan Sontag fue el de la enfermedad, presente en libros como La enfermedad y sus metáforas y El SIDA y sus metáforas. A los 42 años se le descubre un cáncer en la cuarta fase, justo antes de lo terminal, pero lo superó con mucho dolor y esfuerzo. En La enfermedad y sus metáforas describe cómo el lenguaje puede deformar la experiencia de la enfermedad, asociarla a un problema moral. Hasta los años 70, por ejemplo, se creía que te enfermabas de cáncer porque no habías expresado tus emociones, porque habías vivido sexualmente reprimida. Después vino el SIDA, asociado a la homosexualidad, con esa carga de pecado, de castigo, y la sentencia era, te vas a morir porque te lo mereces, porque ya te había dicho que no seas maricón. Ella quiso mostrar los vínculos del lenguaje con las experiencias reales, con los cuerpos reales, el sufrimiento real de la gente. En su archivo, en Los Ángeles, hay cantidad de cartas de agradecimiento de sus lectores y de sus escuchas. Una señora con cáncer terminal le dice, por el momento me puedo morir sin pensar que fue por mi culpa. Además de los diarios, las cartas, su computadora y otros documentos en el archivo, están las entrevistas con familiares y amigos. Uno de los testimonios más interesantes es el de Annie Leibovitz, su pareja de muchos años y la última pareja que tuvo y quien estuvo presente y la acompañó hasta su muerte. En la biografía, Moser refiere que era una relación muy difícil, seguramente de estas dos mujeres que eran las lesbianas más famosas de Estados Unidos. Fue una de las relaciones más importantes que tuvo Susan, duró 15 años hasta su muerte y fue ese acompañamiento lo que causó el disgusto entre su hijo David Reeve y Moser. David, el hijo de Susan, también se enojó con Annie porque había hecho fotografías de Susan mientras padecía la enfermedad, incluso cuando se murió, incluso después de muerta, y después las publicó. Y lo que le dijo Annie Leibovitz a Benjamin Moser, el biógrafo, fue: yo soy fotógrafa, hice todo con el mayor cariño y respeto hacia Susan, y no pensé que fuera a dolerle a nadie. Estaba ejerciendo mi arte, conmemorando algo. Y eso muestra cómo la fotografía es emocional, no una cuestión teórica o abstracta, sino de carne y hueso. Tiene que ver con el sufrimiento y la muerte de la persona. Ahí quedará siempre la pregunta, dice Moser en el libro, de si Susan habría dado permiso para hacer las fotos y publicarlas. Esto resulta interesante porque Susan también se ocupó de hacer una profunda reflexión sobre los límites en la representación del sufrimiento en su libro sobre la fotografía, la relación entre la obscenidad y la revelación, la realidad que queremos mostrar y la crueldad con la que exponemos a la gente. La foto de una persona desnuda puede ser muy bella, puede ser obscena en el sentido pornográfico, puede ser cruel en el sentido de un cadáver muerto, pero ¿tienes el derecho a enseñar eso?, se preguntaba Susan. Y advierte en este libro, y después de que su propio cuerpo se convierte en teatro filosófico, para ilustrar qué pasa cuando le sacas las fotos a la gente, qué estamos haciendo cuando tomamos una foto. ¿Cuándo es una imagen apropiada? ¿Cuándo es obscena? A través de su ensayo, Susan Sontag detona estas preguntas. Tras haber escrito la biografía, Benjamin Moser destaca el hecho de que Susan creyó en la importancia del aprendizaje, del trabajo. Hoy es una inspiración, dice, sobre todo hoy cuando vemos la idiotez que nos está ahogando. El legado de Susan
es su pensamiento, el ejemplo de una mujer sin temor, una persona que se atreve a todo, que no tiene miedo a nadie, que lo sabe todo. Todavía necesitamos a Susan, necesitamos a esa mujer que lo sabe todo, y creo que esto es lo que nos reúne hoy en este homenaje a una de las intelectuales más importantes del siglo XX, como dije al principio. Conocerla, conocer el pensamiento, conocer ese todo que la envolvió durante toda su vida. Quiero darle la palabra a Juliana Fessler, dramaturga, que también pues, ha sido una estudiosa de Susan Sontag y nos va a hablar de otras facetas de esta intelectual tan interesante. Bueno, pues yo, prefiero platicar que ir como leyendo. Llegué a Susan Sontag porque creo que todos las mujeres de mi generación llegamos a Susan Sontag. Alguna vez forzosamente nos topamos con ella y leí muy pronto, ¿no?, Bajo el signo de Saturno y sus primeros ensayos, y en una biblioteca en Londres, buscando cosas en la sección de teatro, encontré la obra de teatro que se llama Alice in Bed, que nosotros tradujimos como Alicia en la cama, y pusimos en escena, y esta obra es la historia de la hermana de William James y de Henry James, ¿no?, este psicólogo americano muy importante que marcó la historia de la psicología en Estados Unidos, y Henry James, ¿no?, que es este gran escritor que viene y va de Europa y de Estados Unidos. Y es la historia de Alice, que es la mujer en una familia de pura gente brillante. Desde chiquita Alice es igualmente brillante o más, dicen, ¿no?, los amigos, los biógrafos, que sus hermanos, pero que tiene que patalear para que le hagan caso, que tiene que subirse a la mesa y bailar un tangazo para que alguien la oiga, que platica con los hermanos en los columpios en el jardín y después ve las ideas que han platicado ya plasmadas en los libros. Y entonces, en un ataque de búsqueda de sí misma, se mete a la cama y no vuelve a salir, en un acto de resiliencia, de rebelión y de decir hasta aquí, y se mete a la cama y se pone a leer y nunca más sale de la cama, como un acto absoluto de rebeldía. Y entonces, claro, sus hermanos la trataban como una buena y linda histérica, como diría Freud. No entendían nada, y Alice vivía felizmente con su enfermera y pasó la vida desde los 20 años hasta los 43, que murió de cáncer. Y este acto de rebeldía Susan lo plasma en una obra de teatro, haciendo un paralelismo con Alice en Wonderland, ¿no?, Alice en el País de las Maravillas, donde hace que Alice sea visitada por Emily Dickinson, por sus amigas de la época, por su padre. Con el padre tiene una conversación muy larga, que es como el sombrerero enloquecido, y le pide permiso para suicidarse, y el padre se lo da. Y entonces Alice entra en contradicción, que ahora qué hace con ese permiso. Y después y esa obra para nosotros, ¿no?, en la Máquina de Teatro fue muy importante, fue como la segunda o la tercera obra de teatro que pusimos. Y para nosotros fue un hito porque Susan era una mujer que amaba a las mujeres y pensaba en las mujeres, aunque le caían mejor los hombres. Lo dice. Sí. Pero esa parte ultra poderosamente femenina de Susan, que es esa fuerza teutónica que la mueve a siempre estar pensando en los derechos humanos, pensando en los derechos de la mujer, pensándose a ella dentro de este mundo como mujer, frente a este patriarcado tan apabullante, hace que ella escribió también una adaptación de La Dama y el Mar, que es este mito como de Dinamarca, nórdico, de la sirena que se enamora de un pescador y que para estar con él deja su piel y se va,
¿no? Deja su piel de foca o de sirena y se va a vivir con él hasta que un día ella ya no puede más. Y le dice, me tengo que ir, porque ya no puedo más, estoy seca, no puedo vivir esta vida, yo no pertenezco aquí. Y el pescador le dice, es que yo quemé tu piel para que nunca te fueras. ¿No? Entonces hace una adaptación de esta obra de teatro, ¿no? Ese es el tipo de teatro, o cómo ella se aproxima al teatro desde lo femenino, desde esta prisión, que sí significa ser Susan Sontag, porque es una mujer que a los 17 años ya había leído y releído todo lo que, ¿no? Casi a los 40 años ya se había leído todo Proust, a los 4 años, ¿no? Así. Ella y Sor Juana se echaban ahí una competencia. Pero siempre fue muy, y por eso se le criticaba mucho, porque era una gente tan elocuente y tenía tal cantidad de conocimientos que era muy difícil mantener la conversación. Y había gente que la detestaba, porque, bueno, y las ves en las entrevistas, ¿no? Que hay muchas en YouTube, como revuelca a la primera a cualquiera. Entonces, la gente la odiaba y además tenía unos puntos de vista y era capaz de, no estoy de acuerdo contigo, no veo eso así. Y entonces eso es lo que hace a Susan como una super mujer en su época, porque tiene un pensamiento que en el patriarcado, sí, pero tiene una cabeza que en el patriarcado en ese momento, a mitades del siglo pasado, no era muy común. Había muy pocas mujeres con ese poder, con ese intelecto. Entonces era muy... Bueno, ¿cómo no hacerlo hasta nosotros? Sí. Sí. Sí, y de Clinton y de todo quien, sí. Y Susan no dejaba piedra sobre piedra, no se callaba. Y entonces, otra de las cosas, y Susan en las artes vivas, ella era una consumidora, ¿no? Que es donde el terreno donde yo me muevo, una consumidora ávida de lo que fuera. Iba a todo, estaba en todo, estaba obviamente en el Estudio 59, obviamente estaba con Andy Warhol, obviamente estaba en la pista de baile de donde fuera, en la fiesta donde tenía que ir, siempre con su mismo trajecito negro, vestida de negro. No le gustaba comer, tenía puras, casi. Sí, la gente de y mucha comida chatarra, ¿no? Sí, pura comida chatarra, pero estaba en todos lados, entonces esa avidez de ver todo, de ser hiperactiva. Sí, y era una niña abandonada. No, para genial. Sí. Y entonces esa avidez la llevó a hacer teatro, a hacer cine, hizo muchas películas, varias películas, dirigió varias obras de teatro y uno de sus acciones de activismo más conocidos fue la puesta en escena que hizo de Esperando a Godot en Sarajevo en 1993 durante la guerra civil en Bosnia, que fue su hijo era corresponsal de guerra y lo fue a visitar, y al estar ahí ella se da cuenta de lo que está sucediendo y se aterroriza y piensa inmediatamente que había que hacer algo, y se da cuenta que es un genocidio y que lo que está sucediendo es inadmisible. Y entonces piensa que se puede contrarrestar la guerra con el arte, que después dice que un pensamiento ingenuo, y que había que estar presentes para llamar un poco la atención, y después se dio cuenta que la única atención que había llamado era la de sí misma, porque él puso Esperando a Godot, ensayó 6 semanas con el Teatro Nacional de Sarajevo, y ensayó 6 semanas, y lo que hizo fue saltarse todos los contratos de Beckett, de que Beckett no le puedes cambiar ni una coma, no puedes decir ni una palabra más de lo que está escrito, y Susan obviamente se brincó todas las restricciones de la letra chiquita del contrato y hizo 2 Vladimires y 4
cambió todo y solo escenificó el primer acto, que es cuando Vladimir y Estragón están esperando a Godot, que nunca llega y nunca llega y nunca llega. No, Vladimir y Estragón están esperando a Godot, que nunca llega, nunca llega, nunca llega, nunca llega, pero llegan otros personajes y se va haciendo una espera muy tensa y muy poco esperanzadora y muy angustiante. Ya en el segundo acto eso se vuelve ya totalmente devastador. Entonces ella pensó que lo que había que hacer es solo hacer el primer acto para crear tal vez una posibilidad de alguna esperanza, ¿no? Pero ella se cuestionó muchísimo y también fue muy cuestionada porque ¿quién estaba esperando qué? Estaban los habitantes de Sarajevo esperando que llegara Clinton, ¿no? El presidente Clinton, a salvarlos, que Estados Unidos tuviera una decisión real sobre la guerra. Y esas fueron una de sus grandes frustraciones, de que el arte ni la presencia, nada puede mover al poder político. Pero sin embargo, hacia adentro, la experiencia de la puesta en escena entre el grupo de actores fue muy importante. Los ensayos se dieron en condiciones muy precarias y siguieron durante 4 semanas hasta que, perdón de decirlo de esta manera, pero murió uno de los actores. Entonces se murió en un bombardeo, sí. Y entonces se replanteó el proyecto y decidieron seguir. Y finalmente se estrenó la obra, se dieron 22 representaciones y se daban boletos gratis, ¿no? Y la gente hacía filas. Lo que a Susan le conmovió muchísimo es que la gente hacía filas enormes para entrar a ver y se hacían funciones temprano para que la gente pudiera volver a sus lugares, ¿no? A sus asilos o a donde estuvieran habitando. Y esta experiencia marcó de una manera fuerte a Susan porque como que la redimensionó un poco el papel del arte en lo social, ¿no? Ya había escrito sobre fotografía y después sigue escribiendo muchas cosas. Y cómo retratas qué y lo que ya mencionaste, ¿no? ¿Qué es lo que eres, qué es lo que estás diciendo con la imagen que estás poniendo en escena, que es también con la fotografía que estás tomando? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Dónde están los límites? ¿Qué está diciendo la imagen? Y obvio, ¿no? Después, ¿no? Ella reinterpretando su propio, haciendo este juego de ella misma, ¿no? Que uno de sus primeros ensayos es en contra de la interpretación, reinterpretando su propio gesto. Fue una de sus grandes experiencias. Y después, pues, Susan, para nosotros en las artes vivas es una figura muy importante porque al analizar y al pensar tanto los happenings, por ejemplo, Susan tenía tenía una cultura súper europea, muy clásica. Era una gente que tenía ese olfato de su tiempo súper afinado. Y entonces ella sabía que buscar el sentido de su tiempo era buscarlo en la superficie. Pero como dice mi Carla, mi hermana, la superficie puede ser un horizonte infinito, ¿no? Y así lo pensaba Susan, porque pensar la superficie desde lo profundo hacía que Susan pudiera saber quién era y qué estaba haciendo Andy Warhol, qué estaba haciendo, no sé, la sopa Maruchan, por decir cualquier cosa, ¿no? ¿Qué implicaciones tenían el día a día en la vida de cada uno de nosotros? Y eso creo que es muy importante en un pensador, en una pensadora como ella, que pudo pensar su época con muchísima claridad en todos sus ensayos y en todo lo que escribió. Cuando tuvo cáncer, tuvo la valentía de hablar sobre la enfermedad y sobre el estigma de la enfermedad. Y en esta cosa que le pasaba a Susan de vivir entre su cerebro y su cuerpo, siempre vivió escindida
Y lo dice mucho, también hasta, ¿no? A veces no se reconocía ni siquiera haciendo el amor, no lo dice. Pero al mismo tiempo es muy física y muy corporal en todo lo que escribe, todo lo que hace y su misma personalidad, ¿no? Que era gigante, entraba a cualquier lugar y la veían y era así, de una personalidad avasalladora. Y yo creo que por eso, por ejemplo, uno de los grandes legados que nos deja el teatro y a las artes vivas es su intento casi imposible de ordenar de alguna manera medio lógica todo lo que escribió Artaud, que ese libro, ese compendio es importantísimo. Y todo lo que escribe sobre Artaud, tratando ella, bueno, es más imposible de entender el texto de Susan Sontag que los de Artaud, ¿no? Sí, ahora sí que está como… Pero eso del cuerpo sin órganos, el teatro de la crueldad, es lo que ella pensaba, el teatro, cómo es que el arte te tiene que romper, te tiene que provocar, te tiene que hacer pensar. Y eso es lo que le cae muy mal a la gente, porque ella no admite que le digas 2 más 2 son 4. Así te va a decir, ¿pero por qué? No, pues porque son 4. No. A ver, ¿pero por qué? Y eso empieza a caerle muy mal a las personas, ¿no? Porque dicen, bueno, ya se sabe perfecto que 2 más 2 son 4. Y entonces así es Susan, es una persona que se hace todas las preguntas que hay que hacerse en su momento y que no dejas de preguntárselas hasta el fin de su vida, ¿no? Con todos sus últimos escritos. Ante el dolor de los demás es un ensayo muy conmovedor, ¿no? Cuando se pregunta qué podemos hacer nosotros realmente frente a la fotografía de un cadáver, de un soldado, ¿no? La fotografía no es más que una pequeña pedazo de esa realidad. ¿Qué hacemos nosotros viendo solo a través de esa pequeña ventana, de ese dolor, de esa realidad, de esa existencia? ¿No? Que son las últimas reflexiones sobre la fotografía, diciendo, pues no es más que realmente lo que nosotros podemos ver del mundo es tan pequeño como poder asir, como poder ver el mundo. Y eso es también, ¿no? Yo leí la biografía que escribe su cuñada, una de las primeras novias de su hijo, y sí, dice que pues Susan no cabía, no tenía tiempo, le faltaba tiempo para hacer, para pensar, para decir y para ver el mundo, ¿no? De esas gentes que viven 400 vidas en una sola. Y yo creo que eso es admirable y lo que me parece muy importante para nosotros los que estamos ahora aquí en este mundo, es muy importante recordar, ¿no? Como dice también Carla, mi hermana, activar el verbo de recordar, de volver a pasar por el corazón y volvernos a acordar de estos seres tan increíbles, estos monstruos que nos rodean de repente y que nos enseñan tanto, abren tantos caminos y que son tan contradictorios, ¿no? Y que sufren tanto también dentro de ellos mismos por miles de causas como esta. No, me conmueve mucho pensar que Susan, que estaba siempre rodeada de gente, porque era muy famosa y le gustó ser famosa, pero de repente le parecía aburrido, pero no podía estar sola, justo porque fue una niña solitaria y le causaba una angustia horripilante estar sola. Entonces cuenta a la novia de David que llegaba de una fiesta, iba inmediatamente, les tocaba y se sentaba al lado de ellos para seguir platicando porque le daba muchísima angustia meterse a su cuarto sola. Y que es algo que te conmueve mucho, ¿no? Un cerebro de esa magnitud, que tenga esa fragilidad. Es de las cosas que pienso mucho en nosotros, en nuestro mundo. Y bueno, pues un poco esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, creo que después de lo que has dicho, queda clarísimo la vigencia que tiene la obra y el pensamiento de Susan Sontag de cara a lo que estamos viviendo en estos momentos.
¿no? Y creo que sí cabría recordarla, hacerle este homenaje para revivir esos momentos en su obra donde nos recuerda cuáles son los vicios que hay en este mundo y que una y otra vez regresan, ¿sí? Entonces creo que estamos en ese momento de regreso en donde leer a Susan Sontag, reflexionar sobre todo lo que ella vio y dijo, pues es muy pertinente, ¿no? Vamos a dejarle la palabra a Sergio Tellespón, que además fue el instigador para hacer este homenaje. Y bueno, Sergio, muchas gracias. Creo que es importantísimo que estemos aquí y te dejamos la palabra. No, gracias a ustedes. ¿Está prendido? No. ¿O sí? No. Gracias a ustedes, sobre todo a ti, Guadalupe, que justamente yo, pues me acordé, es que saben, bueno, les voy a contar un poco, pero yo estaba, me alejo, yo estaba encerrado en mi casa durante esas vacaciones de diciembre de 2004. Y llegué a una comida y me dijeron, ay, ¿no te enteraste que se murió Susan Sontag hace 2 o 3 días? Y yo no sabía, porque yo estaba encerrado en mi casa tratando de acabar de escribir un libro. Y además, como fue en esa semana de Navidades, entre Navidad y Año Nuevo, pues se le ocurrió morirse en el Día de los Santos Inocentes, ni más ni menos. Entonces, yo me acuerdo perfectamente de esos días. Diciembre de 2004, por eso cuando llegó diciembre de 2024, dije, tenemos que hacer algo porque se cumplen 20 años de la muerte de Susan Sontag, y entonces le llamé a Guadalupe y le dije, préstame tu changarro, vamos a hacer algo, y Guadalupe lo tomó muy generosamente, muchas gracias. Porque bueno, siempre tocaste una fibra que a mí me movía muchísimo. Exacto. Sí, ¿no? Y ya después me contaste que entrevistaste bueno, te reuniste con el hijo también, ¿no? Con el hijo también me reuní, sí. En el High Festival en Querétaro. Y entonces, bueno, hicimos muy buen match y después dijimos, ¿a quiénes vamos a invitar? Hicimos allí un gran merequetengue, barajamos varios nombres, incluido el del biógrafo, Benjamin Moser, pero resulta que está aquí en un festival de literatura, ¿en dónde nos dijo? No recuerdo, pero sí. Bueno, ni sabemos dónde está ese país, yo no me acuerdo, pero es un lugar creo que en Asia. El chiste es que mi idea era, recordarás Guadalupe, traer justamente al biógrafo y al hijo, porque el hijo tiene otro libro que se llama Un mar de muerte, ¿sí se llama eso? ¿Cómo? Navegando en un mar de muerte, que es justamente todo el testimonio y las memorias o esta no ficción que ahora está tan de moda, contando los últimos meses o el último año casi de la vida de Susan Sontag, ¿no? Desde que le diagnostican esta como especie de leucemia a principios de 2004 hasta que se muere en diciembre de 2004. Y entonces, bueno, pero después ya nos enteramos que Benjamin Moser y David Reeve ahora ya no se pueden ver. No se pueden ver, a pesar no podíamos de que fue David Reeve quien sugirió el nombre de Benjamin Moser, ¿no? Pero entonces me acordé de Juliana, que había montado justamente una obra de teatro de Susan Sontag. ¿Eso hace cuánto fue? ¿Cuándo fue esa obra? ¿Como 15 años o más? No, 30. ¿Todavía vivía ella? No. Sí, todavía vivía Susan. No, porque yo me acuerdo. Sí, nos conocimos a Susan, platicamos con ella. Eso es esto, sí. No lo conté. No, eso es lo que yo quería contar. Fue en 1999-2000. ¿Dónde la montaron? ¿Quiénes eran los actores? Y sobre todo, ¿por qué te interesó esa obra? ¿Cuántas obras tiene Susan Sontag? Tiene como 3 o 4, sí, ¿no? No tiene muchas. No muchas. Pero le interesó el teatro, escribió el teatro, sí, lo montó, etcétera. Pero tú, ¿por qué te interesaste justo o solo en esa obra de Susan? Como ya dije, porque yo era fan de Susan Sontag desde los 4 años también. ¿Pero por qué no las otras 3? Porque la que descubrí primero fue Alice in Bed, Alice en la cama, y me llamó mucho la atención la historia de esta hermana de Henry James y de William James,
y de este personaje que era como el perfecto ejemplo de lo que Freud llamaba una histérica, que era una mujer que no cabía en su mundo, en su cabeza, como Emily Dickinson, ¿no? Como estas mujeres que son demasiado para lo que su entorno no caben, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. La hicimos en varios lugares, estrenamos en el Festival del Centro Histórico y justo un año antes conocimos a Susan Sontag en el Festival del Centro Histórico porque vino a una de las mesas que organizaban en el Colegio Nacional. Sí, que le invitó Carlos Fuentes. Exactamente, ahí la conocimos y nos hicimos, bueno, no las mejores amigas del mundo, pero sí. Pero la conocieron. Pero la conocimos, nos dio permiso de hacer la obra. ¿Y cuál era tu intención o el mensaje que querías hacer con esa obra en específico? O sea, reivindicar la figura de las mujeres también, de esa mujer. Contar la historia de las mujeres. Y de esa hermana que fue como esa mujer que es representativa de lo que le pasa a miles de mujeres, a mi madre, ¿no? A mi mamá, a todas, a quien no. Las mujeres han estado siempre encerradas de una manera, en un corset social, de una manera aterradora, hasta que se fueron liberando. Entonces era contar. Y era la hermana de estos dos grandes, ¿no? Y era como, ¿cómo va a figurar ella, ¿no? Sí, si tienes a imagínate estos ser hermanos. hermana de Henry James y de William James. Nadie te hace caso, y menos si eres mujer. A tal grado que ella se encerró en protesta, bajo protesta. Se encerró en rebeldía. Y su malvado hermano William James, cuando le diagnosticaron cáncer y se murió muy pronto, le escribió una carta, y existe la carta donde le dice: ay, hermana, pues finalmente este diagnóstico lo justifica todo, ¿no? Sí, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Qué buen hermano te dijo. Qué barbaridad. Eso. Oye, pero ¿y qué respuesta hubo del público? ¿Cómo la aceptaban? ¿Sobre todo las mujeres o los hombres? Había una respuesta muy apasionada, porque era una obra terrible, la verdad, ¿no? Porque es esta mujer que se encierra y que niega todo contacto con el mundo y que está viviendo en su imaginación y que escoge la imaginación como universo donde existir. Y es muy atormentada. Como un poco como... La escenografía era un carrusel. Era un carrusel. Y como la misma Susan, cuando era niña, pues, ¿cuál era su escape? La imaginación, las artes, ¿no? Los libros, el cine. Bueno, ahí están sus diarios también, ¿no? Sí. Donde ella es de una sinceridad apabullante, ¿no? Con todo lo que le está pasando, desde muy joven. Bueno, pues eso, pues ya. Por eso está en Guadalupe y por eso está en Juliana aquí, porque sabía que yo sabía que Juliana nos iba a contar justo de esa obra y de ese aspecto que no conocemos, que a eso es a lo que voy, de esos aspectos que, bueno, Susan Sontag fue una creadora en toda la extensión de la palabra, ¿no? En todas sus manifestaciones artísticas, pero hay también creo que por parte de nosotros hay muy poca disposición, digámosla, a conocerla tan profundamente, ¿no? Yo, por ejemplo, no he leído sus novelas, tiene 4 novelas, de las cuales no he leído ninguna, de las obras de teatro tampoco he leído ninguna, ni no La vida tuya, porque yo era un mocoso de 17 años, pero en cambio he leído sus ensayos, y los ensayos son lo que me ha apasionado y digamos, admirarla realmente como una pensadora, como una intelectual que es simplemente lúcida, deslumbrante y puntual, ácida, no sé, todos los adjetivos que le queramos poner, eso es. Y uno de los primeros ensayos que leí fue Notas sobre l'Ocampo, o Notas de l'Ocampo, algo, no sé cómo lo traducen en español. Notas sobre l'Ocampo. Bueno, que yo habría que decir que es l'Ocampo, ¿no? Sí, ahí sí, va. que yo... a ver, ¿qué pasaba con...? Pues Susan Sontag era como una figura, como tú decías, Juliana, a la cual, pues, como mariposa hacia la luz te atrae, ¿no? Y te lleva, pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde agarrarla? ¿No?
Y entonces, bueno, varios de mis lecturas de ese momento, que eran muchas lecturas gays, yo estaba como en ese momento leyendo todo lo gay que hubiera para ubicarme y reconocerme también en este mundo. Y uno de esos ensayos fue las notas sobre lo camp. ¿Qué es lo camp? Y eso es lo primero que empieza haciendo Susan Sontag, definiendo, dice, no es una cosa, es una sensibilidad. ¿Y qué es una sensibilidad? Bueno, pues una cosa más difícil de definir. ¿Cómo lo defines? A través de ejemplos o de representaciones o de metáforas, ¿no? Para decirlo como en sus propias palabras. Y lo camp es, por ejemplo, bueno, aquí no es muy parecido, pero lo Art Nouveau dice, ¿no? Que es muy camp, que es más bien una cosa estética. Lo camp es una cosa estética, una sensibilidad estética y una forma de representar el mundo. Y para decirlo rápido y concretamente, son joterías que tienen una cosa o barroca o rococó o estilística o amanerada, ¿no? Como dice, por ejemplo, dice de las películas de Visconti, ¿no? Las lámparas Tiffany. Y entonces cuando tú ves todo eso dices, esta es una sensibilidad gay que muestra una forma estética de ver el mundo, ¿no? Sí, que también una de las cosas que le importa es que no te tomas cuando eres camp no te tomas en serio. Ajá, es la frívolo, vida, ¿no? es bastante Sí, no te exagerado. exagerado. Por eso digo, es como barroco y como rococó, ¿no? Y entonces es también como un desplante, Exacto. es como un Una gesto, postura. ¿no? Una pose. Y entonces todo esto, además que fue uno de sus ensayos que escribió muy joven, la verdad es que, no sé, creo que tenía como 33 años cuando lo escribió, lo publicó, ya me daba cuenta de que una persona así, que pensara de esa forma, que definiera de esa forma, que se interesara, además es una mujer que sabía mucho de muchas cosas, ¿no? Y es deslumbrante como, por ejemplo, estaba leyendo ayer el SIDA y sus metáforas, como en 1988, con el SIDA apenas, digamos, rondando por ahí, del que no se sabía o no se tenía mucha información ni ¿cómo se llama?, ni evidencia científica, ella ya dice lo básico que había que saber sobre el SIDA sin desinformar, sin fake news, sin alterar nada, ¿no? Es como esta mujer en esos momentos tan trágicos de la vida de muchas personas se interesó por algo que era de alguna forma ajeno a ella o quizá cercano por sus amigos, ¿no? Por muchos amigos gays que tenía, pero también cómo pudo informarse, pues no sé, con las mejores fuentes para decir lo que se tenía que decir sobre esa enfermedad, ¿no? Claro, y es una continuación de la enfermedad de sus metáforas, ¿no? Cuando surge esta pandemia, cuando surge la pandemia del SIDA, es una continuación de esa primera preocupación de cómo la enfermedad genera una serie de universos alrededor del cuerpo enfermo y de significantes que el SIDA es lo que hace, ¿no? Genera toda una, como tú ya citaste, estás relacionado con una imaginación social de la cual es muy difícil retirarte, ¿no? No, y de ahí Sí. viene el estigma, ¿no? Estigmatizar. La estigmatización. Sí, lo que dice son estigmas morales, ¿no? Sí. Todo sobre la enfermedad, bueno, lo dice sobre el SIDA y en su caso sobre el cáncer, pero también lo dice sobre la tuberculosis, ¿no? Y sobre la sífilis, cómo eran estigmas que la sociedad te colgaba, ¿no? Y ahora nos parece un pensamiento demasiado, no sé, como tan adoptado, tan asimilado, que uno no vería o no verías la genialidad o la novedad de ese ensayo. Pero en ese momento creo que aclaró muchísimas cosas que ahora, como digo, están muy asimiladas, ¿no? Que sabemos que son estigmas morales que están y que la enfermedad te lleva a estar pensando en la enfermedad, ¿no? Y tienes que, lo que ella quería y decía era como retraerte de la enfermedad, que te olvidaras, como citaste tú, Guadalupe, el caso de
de la señora, ¿no? Que te olvidaras de que estabas enfermo, para que la enfermedad no te invadiera, ¿no? Como en su lenguaje militarista que dice. Y bueno, luego me encontré con otro aspecto de su vida, que era su lesbianismo, ¿no? Que me parece que es me parecen dos cosas. Yo siempre me fijo o trato de descifrar cómo las personas, y sobre todo los creadores, se manejan a partir de dos cosas. Uno, de su religión, y dos, de su sexualidad. Y en el caso de Susan Sontag tenía las dos de ellas, digamos, muy en contra. Una era judía, ¿no? Aunque no era judía practicante, pero venía de una familia judía. Cuando pasa la mamá por el pueblo de Polonia, ¿no? De donde salió la abuela. Y yo creo que eso finalmente es un peso que traes ahí, o un fantasma, o un también estigma moral, que tu familia sea practicante de una religión. Y por la otra, pues eso, yo no sé si eso sea freudiano, que es justamente lo que ella no le gustaba de Freud, ¿no? Que es pues que te limitara, ¿no? Que la religión y tu sexualidad te limitara como mujer, ¿no? Que eso era como, decía Freud, que las mujeres no podían pensar y no podían ser intelectuales porque bueno, vivían deseando el pene, etcétera, todas esas teorías freudianas. Pero Susan tenía otras, que era pues la religión, ya lo digo, y su sexualidad. Y además teniendo el caso de que se casó muy joven, se casó a los 17 años con este señor, Philip Reeve, que tuvieron al hijo, David, que después aquello acabó también en un divorcio y periodicazo, y etcétera, ¿no? Bueno, tuvo al hijo a los 19 años, era una niña. Sí. Sí. O sea, se casó a los 17 y a los 19 tuvo al hijo. Exacto. Sí. Él era académico. Sí. Ella le escribió un libro que acabó firmando solo él, Sí, ¿no? exacto. Sí, era un poquito mayor. Sí. Pero quiero decir, yo creo que también parte bueno, ella se negaba, ¿no?, a tener esta vida normada, ¿no?, doméstica, con el hijo, solamente como maestra de una universidad. Entonces, yo creo que eso también la traumó, ¿no? Porque evidentemente era algo que ella no quería, y tan no la quiso que acabó saliéndose de ahí, pero tampoco lo quiso con sus otras parejas mujeres, ¿no? Tampoco se vio como la pareja homoparental, lesboparental, juntas tomándose la fotografía, o con el hijo adoptado o no, ¿no? También eso le pareció como negarse a eso, ¿no? Pues no estuvo sola, porque sí tuvo otras novias mujeres. Tuvo muchas novias, sí, famosísimas. Claro, pero yo creo que lo que ella quería, la verdad, era una libertad sexual, coger, que cogía mucho con una, ¿no? La que que decía que era un volcán, ¿cómo se llamaba? ¿La Harriet? ¿La Carlota? ¿Harriet? ¿No se llamaba ¿La Harriet? modelo? Harriet, sí, Harriet. Sí. La modelo, que era así, yo creo que se ponían unos cogidones buenísimos. Y eso era, ella lo que quería era, uno, la belleza, ¿no? Buscaba la belleza en la pareja, buscaba buen sexo, y lo tenía, y sobre todo la fascinación mental con alguien, ¿no? O sea, eran cosas totalmente distintas a una pareja en una casita tomándose la foto. Sí. Bueno, y el pero hijo. tenía largas relaciones, ¿no? Con Irene Forbes estuvo un rato. ¿Pero la vivían dramaturga. juntas? No, pero con la francesa, Nicole, estuvo mucho rato. Mucho rato, y fue un momento muy difícil, ¿no? Cuando rompió con la modelo que dices también. Con Harriet Summers, ¿no? Sí, estuvo también. Y luego, un rato. en los años 70, que ya ella estaba pues ya cuarentona, casi cincuentona, surge el movimiento gay en Nueva York, y uno de los principios de este movimiento era la visibilidad gay,
¿no? Estos movimientos le pedían a estas figuras que salieran del closet, que dijeran públicamente que eran o gays o lesbianas. ¿Para qué? Para mostrarle a la sociedad que había representaciones más dignas de los gays y de las lesbianas, ¿no? De que vieran que una lesbiana pues también era una gran intelectual, que escribía, que pensaba, que hacía cine, que hacía teatro, ¿no? Que iba al Estudio 54, etcétera. Pero ella se negó. Ella nunca lo dijo públicamente y menos forzada por esta circunstancia. Y yo creo que no lo hizo como Monsiváis, sí. No, Nancy Cárdenas tampoco lo dijo. Bueno, pero lo dijo, ¿no lo dijo en la televisión? Sí, ¿verdad? Pues hay gente que dice que En la no, y hay televisión. gente que dice que sí. Con Sabludovsky, ¿no? Uh-huh. Yo vi la transmisión de Sabludovsky y no dice nunca que es lesbiana. Defiende al empleado. Sí, yo los vi. Es que, bueno, no es Pero el tema. Sontag tampoco dijo abiertamente, ¿no? No, pero tampoco vivía en el closet. No. No, pero yo creo que era algo que se sabía, pero ya no se hablaba, ¿no? Que era como típico Es de que esas. ella confiesa que se sentía muy vulnerable de que los demás la supieran lesbiana. Y entonces que eso le daban ganas de ocultarse. ¿no? Claro, porque es algo que podría ser usado en su contra. Y como decías, era además de todo ilegal, Sí. ¿no? O sea, Ella nació en 1933. 33. Además te enteras de cómo la gente le escribía y la agredía mucho. ¿no? Ujú. Entonces, digo, no fue una vida fácil tampoco. No era fácil, sí. Otra de esa época, de esas circunstancias que también un poco así fue Patricia Highsmith, ¿no? Y me acordé ahorita que decías lo de la mujer histérica, porque bueno, en un par de novelas, no he leído tampoco toda la obra de Patricia Highsmith, justamente está este personaje de la mujer histérica, ¿no? Como en Carol, ¿no? Es como esta mujer porque enloquecida se va con otra, ¿no? Y es porque es la mujer histérica, loca, que no puede estarse quieta, ¿no? Y que rompe con las barreras sociales que se le impusieron, ¿no? ¿no? Y, por ejemplo, en Ripley, en el talentoso señor Ripley, que no sé si vieron la adaptación ahora en serie, que no me gusta porque la novia de Dickie Greenleaf, que se llama, ¿cómo se llama, Gerardo? Sí, la novia de Dickie. ¿De quién? De Dickie Greenleaf. Ay, no sé. Bueno, hacia el final, este personaje femenino, que es la novia de Dickie Greenleaf, pues vio a Tom Ripley llegar al pueblito de Italia donde viven ellos y literalmente lo vio llegar con una mano en la cintura y una mano adelante y otra atrás, ¿no? Y entonces hacia el final de la novela y de la película, y bueno, eso no se ve tanto en la serie, ella sabe que Tom Ripley es el sospechoso o el asesino de Dickie Greenleaf. Ella lo sabe, lo intuye y además vio el cambio, ¿no? de Tom Ripley. Pero nadie le hace caso porque es la mujer histérica, ¿no? Es como todo el mundo la ignora porque está histérica, ¿no? Sí, Porque es porque mujer y está porque loca. no vale y no tu opinión no cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que ese también era un temor de Susan, que la desvalorizaran justamente por eso, ¿no? Como eres lesbiana, lo que piensas o lo que haces ya no vale, ¿no? O que la atacaran por ahí, que era un punto débil, ¿no? Etcétera. Entonces, también entiendes, gracias a la biografía, todas esas circunstancias, que por qué no lo hizo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo estudié a Nancy Cárdenas ahora perdón, pero se me cruza el cable, pero sí es muy fuerte. Nancy, aunque nunca no se pronunció, pero era más que obvio, pero por ejemplo, las críticas a Nancy empezaban, la señorita Cárdenas, ¿no? La señorita Nancy, y decir la señorita era evidentemente la lesbiana directora. O la que no se ha O la casado. que no se casó, ¿no? La quedada. Así de agresivo empezaban las críticas.
Y no es porque yo me cuelgue el sombrero de la fama, pero cuando a mí me atacaron muchísimo por una ópera que hice, las sí. críticas empezaban la señorita Julia. Me encantó que me convirtieran en personaje de obra famosa, pero sí es muy fuerte, aún en nuestros días, el estigma que puede generar una sexualidad asumida. Sí. Y como Susan era peligroso, para Nancy era peligroso, peligrosísimo, en nuestro país lo sabemos. También, sí. Exacto. Sí, a lo mejor. No era su pleito, sí. Y luego finalmente tenemos esta biografía de Benjamin Moser, que como bien dijo Guadalupe, ganó el Pulitzer y acabaron peleados el biógrafo y el hijo. Porque justamente lo que dice Debbie Reeve, ¿verdad? Que lo comentamos, Guadalupe, en un texto que yo iba a traer ese libro y agarré la biografía, pero bueno. Está aquí afuera el libro, se Sí. llama Obra Imprescindible. Obra imprescindible. Donde, Vamos y por es una antología de textos de Susan Sontag, muy bien escogidos, porque la antología la hace el mismo David Reeve, su hijo, y es interesantísimo todo lo que eligió él para realmente como mostrarnos el mundo de Susan Sontag. Y ahí dice que en el prólogo que la biografía de Benjamin Moser es una biografía banal. Que es un relato frívolo. Frívolo. Sí, y banal. ¿Por qué? Porque yo creo que al hijo, evidentemente, como bien decías, no le interesaba decirle con quién se acostaba, si comía churritos, Pero además, bueno, que no si se era cambiaba. sucia, ¿no? Porque también no se describe cómo era sucia, no cómo se lavaba pasaba los días dientes. sin bañarse, nada por ahí, sin cambiarse de ropa, en fin. Pero pues son parte de la vida de un ser humano. Pero además, ¿sabes? Estas biografías que escriben los gringos, justamente te sacan todo, hasta lo que tú mismo no sabías de ti. De verdad, esos biógrafos gringos te sacan todos los trapitos y los chones al sol. Yo recuerdo la de Capote, un biógrafo que se llama Gerald Clark, también, bueno, le saca todo lo que el mismo Capote yo creo que nunca supo de su propia vida, ¿no? Y este es... Sí, no, bueno, claro. Pero bueno, esta también... O sea, se lo merecía. Pero estas son 700, casi 800 páginas de... Es una biografía muy completa y además para Sí. mí lo más importante para mí, lo que a mí me deja haber Voy a leído la esta mitad, mira. biografía, independientemente de que también, vaya, uno se nutre, digamos, de la obra, ¿no? Me parece que te deja muy clara la introspección de la que es capaz una intelectual como Susan Sontag y cómo traslada esa introspección que parte de su vida privada y la traslada hacia una experiencia pública, ¿sí? Hacia una experiencia en donde ella resignifica todo lo que ella está sintiendo para poder compartirlo de alguna manera, y esa manera es la intelectualidad y la propuesta que pone en su obra, ¿sí? Tanto de la enfermedad, tanto de la fotografía, etcétera. Todo eso lo pone en el momento histórico que está viviendo. Entonces, para mí, esa es lo más importante que pudiéramos rescatar de Susan Sontag, esa capacidad que tuvo de lo que ella estaba viviendo, trasladarlo y hacerlo universal. Yo creo que al hijo no le gustó esta biografía justo por eso, porque cuenta demasiados detalles, le parece frívola y banal, porque al hijo le hubiera gustado más centrarse en la obra, ¿no? Es decir, ver a su madre como una creadora, no como un ser humano. Pero finalmente las biografías son eso, desacralizar a las personas, ¿no? Bueno, volverlas humanas, hacerlas humanas. Entonces, una biografía intelectual seguramente hubiera quedado la mitad de esto, ¿no? No hubiéramos sabido tantos detalles, ni tanto chismito, ¿no? De Susan Sontag. Pero bueno, eso pasó, eso Sí.
Sí, que ahí vemos. Además, curiosamente, una mente tan prodigiosa. Sí, a Susan lo que le interesaba y lo que era impresionante era la vida, absorberla, pero yo creo que a ella lo que le interesaba era la creación de la humanidad, no la humanidad, ¿no? Es decir, a ella lo que le interesaba era el intelecto, la creación, el Sí. arte, el pensamiento, pero no le interesaba el huevo revuelto, ni la regadera, ni el Ni bañarse, pantalón, ni ¿no? comprar Dicen que empezó a cepillo de- vivir más o menos bien con Annie Leibovitz, pero antes pues no tenía más que sopa Maruchan en su refri, ¿no? Pero yo cuando estaba leyendo eso, siento que sí, que es como Antonin Artaud, que era ¿no? Antonin tenía un abrigo. un traje, pero donde vivían era en la aventura del pensamiento. ¿Y qué es la aventura humana fuera de lo que es humano? Que es hacer pipí, hacer popó, comer, ¿no? Bañarte. Ese tipo de lo humano, los humores, eso no era lo que le interesaba, ¿no? Pero más que para el pensamiento, para la creación, para el arte, se pasaba horas pensando sobre lo que significaba ¿no? estas ventanas al universo. Sí, una locaza. En la anfetamina y en la locura. Oiga, hablando de eso, también otro que vivía empastillado era Oden, el poeta inglés, amigo de Isherwood, que también vivía, cuando yo vivía en Nueva York en los años 70, bebía Oden. Winston Hughes Oden. En la noche se tomaba un ribotril o 15 para dormir y en la mañana para despertar una anfetamina, ¿no? Para ponerse a escribir. Entonces era una cosa que horror así vivir una pastilla para dormir, otra pastilla para despertar, me parece. Oye, pero ¿cómo era cuando la conocieron? ¿Cómo era ella físicamente? La conocimos como en las últimas fotografías con su blusita de encajito mechón aquí, ya que no se sacaba con su mechón. Obviamente cuando leí que despotricaba contra todos los periodistas y que decían que eran unos imbéciles y que no hacían ninguna pregunta inteligente, lo primero que nos dijo a Clarisa y a mí, que venía de una entrevista, de una rueda de prensa, decía, ay, es que son unos imbéciles. Y como supo que Clarisa era brasileña, inmediatamente se puso en pose seductora y dijo, en Brasil son más inteligentes. Yo, Periodistas. sí. Oye, Yo pero recuerdo fíjate- cuando vino en los años 90, y Pepe Gordon no me dejará mentir, cuando Carlos Fuentes... No, al Colegio de México. En el Colegio de México, en el Colegio Nacional. No, el Colegio Nacional, En el Colegio perdón. Nacional, Carlos Fuentes organizó un coloquio que se llamaba La Geografía de la Novela. Y a ese coloquio vinieron lumbreras de todo el mundo. Vino Coetze y vino Susan Sontag. Y cada uno pues dio su discurso y todo, pero Susan Sontag realmente era un personaje que te atraía y te impresionaba muchísimo, Pepe. Y Susan Yo Sontag ya era estuvimos ahí. Susan Sontag y Coetzee nadie lo cuenta Sí, no. nadie lo peló, ¿cómo se llama? ¿No? El Lo ex cuenta marido de Mauricio Mónica. Molina en un No, Mauricio texto. Montiel, Mauricio sigue, Montiel, perdón, en un texto, ¿no? que se le acercó porque Coetzee estaba allí en una esquinita y Bueno, nadie lo no era- pelaba. No era ni premio Nobel, ¿no? Pero No. pues No era ni premio Nobel. Ajá, eso. La vimos en su hotel, nos subimos a su... Uy, Oh. en el hotel, en el cuarto, eso ya En el suena cuarto. sospechoso. Venga. Oye, pero esto que decías de la avidez, justo el hijo lo dice en este libro de las memorias que cuenta sobre los últimos meses de vida de Susan Sontag. Dice que la palabra que la definiría a ella era justamente avidez. Tú le atinaste perfecto. Era esta la avidez avidez, de vivir, ¿no? no por conocer y por ver y por leer y escribir, ver todo. Y es que sí es impresionante, o sea, es impresionante de verdad todo lo que esta mujer veía y sabía. O sea, en un texto te puedes citar, no sé, es que fulanito en el siglo XVIII opinaba esto, y en la película tal, no sé qué, es así como, Sí, se sabían los diálogos de las ¿qué pedo con esta No, señora? claro que no es normal. Pero también No es era una mujer que no quería morir, o sea, era una mujer Ajá. que quería ser eterna. Exacto. Sí, Oye, imagínate. pero es que otra cosa ¿no? que
Otra cosa que dice el hijo es que ella decía que no me va a dar tiempo de vivir para ver cómo tanta estupidez humana o cómo, Ajá, sí, algo ¿no? así. Dice algo así como no, ya no voy a poder ver o ser testigo de tanta estupidez de la que es capaz el ser humano. Ahorita estaría sorprendidísima con No, bueno. estaría Hoy en día, Ya Susan nos hubiera Sontag, regañado a todas. de verdad nos No, hace mucha pero bueno, falta. sí, son intelectuales que justo en estos momentos de la vida hacen mucha falta, porque hace falta decir muchas cosas y hace falta descifrar también muchas cosas Del de- pensamiento, del ser. y de la actitud del Pero bueno, ser aquí humano. afuera están sus libros para quien quiera. El libro de la obra imprescindible creo que es un muy buen Y la libro obra imprescindible también para son- iniciarse en lo que es el pensamiento, la obra de Susan Sontag. De veras, Oye. es un punto de referencia para comenzar a conocerla. Pero esa obra imprescindible también son 800 páginas, Sí, ¿verdad? bueno, Es un ladrillo no me había como de dado cuenta porque 800. yo lo No. leí en PDF. Ya lo viste aquí, es otro ladrillo también. O sea, lo imprescindible es de Sontag, donde está las notas sobre el Ockham, contra la interpretación, algunas Es cosas una de muy sus buena ideales. selección, la verdad, por parte de David. Son 800 páginas. Ah, no, Imagínate es que... es intensa, pues en América, ¿cuánto es un novelón así también? Sí. Pues Y- si alguien quiere comentar, porque ya vamos a cerrar la mesa, ya va aquí. Señora, ya no te dijo señorita. ¿Qué piensa usted, Juliana, si viviera ahorita hoy ella? ¿Qué pensaría de la guerra de Rusia contra sus primos hermanos? ¿Y qué pensaría también de los palestinos contra los israelitas y de todas las muertes y de toda la destrucción de Palestina en estos momentos? Y también, la otra pregunta era muy importante, ya se me fue. Pues ella dijo con ¿y toda qué claridad. pensaría del señor Bush, del señor Trump. Trump, ahorita en el poder de Estados Unidos, donde ella nació? Sí, estaría horrorizada. Diría como lo que dijo de muchos otros, son unos estúpidos. Sí, y yo creo que la respuesta a las tres preguntas es la misma. Ella dijo con mucha claridad cuando regresó de Hunan que el comunismo era una dictadura, era una dictadura. Y claro, obviamente toda la izquierda se le echó encima, pero ella dijo es que nosotros no estamos viendo lo que está, ¿no? Otra vez, estamos viendo solo un pequeñito pedazo de lo que realmente es. Una cosa son los derechos humanos, la igualdad, todo lo que sabemos y que defendemos a mano alzada, pero ella lo tenía muy claro, entonces obviamente no sería una persona que estuviera del lado de Putin, ni el lado del genocidio, ni el lado de la arbitrariedad, jamás, ¿no? Siempre estaría en contra y estaría, yo creo que encadenada desnuda en la puerta del Capitolio, ¿no? Del Sí, por coraje de que supuesto. estuviera Trump No, y ahí. además siendo testigo de la era digital, en donde todas las imágenes están circulando vertiginosamente, ¿no? Y nos estamos totalmente trivializadas, ¿no? ¿92, no? 91. Estaría Bueno, estará, horrorizada. sí, horrorizada. Pero yo creo que eso confirmaría su teoría, eso de que vivió lo suficiente para ver la estupidez humana. O sea, el ejemplo de la estupidez al que me refería yo creo que es Trump. O sea, para ella ese hubiera sido como el peor que cuando dijo esto de estos periodistas, ¿no? Sí, Pero ella, en la plática que dio aquí en el Colegio Nacional, habló mucho de que ella estaba aterrorizada de la superficialidad del mundo que venía.
en el sentido de cómo se hacía, ¿no? Cómo se iba volviendo casi banal la experiencia. Me acuerdo. No, nada. Ahora que estaba leyendo esto el SIDA y sus metáforas, bueno, y de la enfermedad y sus metáforas, ella dice una cosa que me encantó y creo que a partir de ahí se desenvuelve todo su pensamiento, y dice que cuando le detectaron cáncer de mama y después cuando se iba a sentar a escribir, dijo: no quiero escribir un testimonio, no quiero escribir pues, digamos, unas memorias de mi enfermedad, quiero escribir una idea, ¿no? Y a partir de ahí, las ideas que escribe Sontag a partir de distintos tópicos como la guerra, la fotografía, la enfermedad, lo camp, ahí creo que vemos realmente su lucidez, su inteligencia, su cultura, etcétera, pero hay algo que en el caso del feminismo y de la fotografía, creo que sienta bases, ¿no? de lo que vino después, ¿no? Ella no participa, por ejemplo, de la ¿cómo le llama Vargas Llosa? De la sociedad del espectáculo, ¿no? Ya no le tocan mucho las redes sociales, ¿no? Pero sienta las bases de la imagen. ¿Qué es lo que la imagen dice y qué es lo que la imagen esconde? Lo que tú decías, no vemos una parte pequeñita o una metáfora, ¿no? Por ejemplo, de la guerra, ante el dolor de los demás, dice una cosa, bueno, pone el ejemplo de la guerra de Crimea, y dice que esa guerra fue la primera guerra fotografiada, donde hubo fotografías, pero las fotografías no eran del campo de batalla, no eran las fotografías de una bomba cayendo o un tiroteo, ¿no? Eran fotografías montadas donde el ejército se ponía y se acomodaban perfectamente y la cámara disparaba. Se veía el campo, el cuartel, ¿no? Pero no se veía la guerra, se veían los soldados, pero no se veían disparando, ¿no? Y ahora lo que ella dice también en algún punto es cómo todas esas imágenes van a normalizar nuestra vida. Y ahora es muy normal. Ayer atropellaron a un niño en Polonia, pasan el video, el niño casi que lo atropellan en Polonia. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? La bomba, trivializa todo. la bomba cayendo, la vemos en el helicóptero chocando con el avión anoche, lo vemos todos en vivo a todo color, porque ya esas imágenes se han vuelto parte de la sociedad del espectáculo, ¿no? Y todos participamos nosotros estamos participando ahorita en una transmisión, estamos colaborando en la sociedad del espectáculo a través de las redes sociales, en una transmisión en vivo, usando la tecnología para formar parte de, pero en su época no hubo eso, pero creo que sentó las bases de muchas cosas que ahora lo estamos viviendo, ¿no? Lo mismo con las ideas de las mujeres, ¿no? Sí. Sobre el feminismo. Sí, claro. Es lo básico, pero es lo elemental y la base, ¿no? Pues todo eso lo van a encontrar en la obra imprescindible, que son varios ensayos, como dije antes, muy bien escogidos, de todos estos temas que ocuparon a Susan Sontag durante su vida, ¿no? Sí, pues muchas gracias a todos, gracias Sergio, gracias Juliana. Gracias por invitarme, gracias. Querían acá preguntar. Querían preguntar acá. A ver, un comentario. Era justamente un comentario, ¿no? Tal vez no abordamos tanto la enfermedad y sus metáforas y el SIDA y sus metáforas, así como muy profundo, ¿no? Fue más que nada como una perspectiva de qué es lo que se comenta, pero sí me gustaría hacer mi comentario respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy estudiando la carrera de medicina y yo me acerqué a este libro y fue el primer libro que yo leí de Susan Sontag, ¿no? Y la verdad es que fue una revolución para mí, para mi carrera y cómo se representa, ¿no? El cáncer, la tuberculosis, el SIDA eventualmente. ¿Cómo hace esta representación y este análisis a partir de la metáfora de la enfermedad, ¿no? Entonces, y también es como un pensamiento aislado, ¿no? Que se combina, se fusiona al final de esto, cómo al final, pues sí, yo no soy de la generación, como ustedes mencionaban, de
me tocó vivir la experiencia de Susan Sontag en vida y de su obra, ¿no? Cuando estaba en su apogeo. Y aún así, o sea, es esta idea de que seguimos, ¿no? O sea, hay personas de mi edad, ¿no? A lo mejor, pues no muchas, pero ahí están, que quieren seguir preservando, ¿no? Resistiendo, ¿no? Es una forma también de resistir con la obra de Susan. Y pues sí, o sea, también como invitar a quienes estén escuchando pues sí, esta transmisión en vivo, a que, pues ya, que lean, ¿no? Que se interesen por la obra de Susan, porque como bien ya mencionaban, es una autora que habla de todo, ¿no? O sea, está en todo y está en todas partes, y es fantástico, ¿no? Incluso a mí me sorprendió la manera en la que explica ciertas enfermedades, que, por ejemplo, el cáncer, cómo lo aborda y dice, el cáncer es guerra y sabe a guerra. Es una cosa que me maravilló, porque incluso ahora en consulta, el cómo le transmitimos al paciente la enfermedad o le decimos el cáncer funciona de esta manera, me remonta a lo que habla Susan Sontag acerca de cómo es que las enfermedades, sobre todo las que no son al 100%, pues sí, como conocidas, diagnosticadas, que son idiopáticas, les explicamos de esta manera un poco agresiva, ¿no? Y cómo ella llega a la conclusión, llega a pues sí, al pensamiento de incitar a las personas del sector salud a cambiar esta forma de la palabra, ¿no? De la transmisión ante el paciente, el uso del verbo, cómo esto afecta, ¿no? Al final de cuentas. Y es también pues sí, una forma, una manera de invitar a quien sea que esté escuchando, y sobre todo a los personajes de la salud, a leer esta obra que es un eje que 100% debería ser bibliografía básica. Ya, eso sería todo. Gracias. Y Gracias, no, tienes razón. yo quería agregar que el lenguaje metafórico lo seguimos usando todavía hoy, el lenguaje metafórico que dice Susan Sontag de lenguaje militarista, ¿no? Por ejemplo, decimos el día de lucha contra, ¿no? Contra el cáncer, contra el SIDA, contra la ¿no? Y ese lenguaje todavía está cargado de esa metáfora. Es una lucha, es una guerra, es como échale ganas, ¿no? No te rindas, ¿no? No, El bueno, cáncer no es nos que la desea. perspectiva de ella era completamente humana, ¿no? Era una humana sobre la salud y la vulnerabilidad. Y eso es fascinante, ¿no? Pues muy bien, Pues muchas muchas gracias a todos.